My Little Pony Fanfic. La Reina Oscura. Creado por Rompla. Capítulo 6. Primera lección de magia. Me alegra que estés aquí, le dijo en un susurro Rainbow a Soarin. Se encontraban en el techo de la antigua mansión de la Pegaso. Era rara a la vez en que Rainbow iba ahí. Cuando fundaron la Resistencia decidieron los dos mejor vivir en una de las casas en tierra del pueblo. Pero a veces cuando querían estar completamente solos y olvidarse de los problemas que los rodeaban subían hasta la mansión. Para ambos estar ahí arriba era como un refugio de luz en medio de tanta oscuridad, un lugar en donde los guardianes no existían y la Reina Oscura tampoco. Era su lugar especial en el mundo. Estaba acostados viendo el firmamento nocturno, pero no había estrellas, en el cielo solo estaba la luna que a pesar de todo lo que había pasado en los últimos años, seguía siendo una de las pocas cosas que seguía siendo igual a como había sido en el tiempo de Celestia y Luna. Soarin volteó a ver su esposa, se veía justo como en el día que le pidió matrimonio. Con la mirada clara, libre de preocupaciones y veía el cielo con ilusión y con una sonrisa preciosa. Eso fue lo que enamoró a Alex Wonderbolt, la sonrisa de Rainbow Dash. Y a mí igual, contestó Soarin, sin dejar de ver a la pony de color cian. Si fuera por mí, me quedaría aquí contigo en Ponyville, siempre. Rainbow rió un poco y volteó a ver a Soarin. Le encantaba ver a su marido sin la armadura, ya que con ella puesta parecía mucho más tosco de lo que era y su cuerpo perdía la gracia y agilidad. Cuando usaba el traje de los Wonderbolts o estaban así, sin ropa, el cuerpo del Pegaso mostraba toda la agilidad y velocidad de la que era capaz. Él también prefería verla a ella sin su armadura. La melena de Rainbow le volvía loco, tanto como su sonrisa. ¿Recuerdas cuando nos la pasábamos discutiendo por dónde íbamos a pasar los fines de semana? El Pegaso empezó a reír también, mientras recordaba tiempos más felices y tranquilos. Mi casa en Cloudsdale nunca te ha dado mucho, le dijo con una sonrisa Soarin a su esposa. No era tu casa, contestó la Pegaso de crin multicolor. Cloudsdale me trae recuerdos que no me gusta revivir. ¿Por tu papá? Sí, dijo en un suspiro la pony, ¿sabes? Creo que si él siguiera vivo, estaría muy orgulloso de ti al igual que yo. Rainbow se sonrojó. Una de las razones por las que se había mudado a Ponyville cuando era joven era porque en Cloudsdale no le quedaba casi nada. Su padre había muerto en una ventisca antes de que escogiera una ciudad para trabajar de pony del clima. Y desafortunadamente, en Cloudsdale era donde su papá y ella habían pasado muchos momentos buenos y malos, y para la Pegaso era casi imposible poder caminar por las calles de la ciudad sin soltarse a llorar. Cuando se casó con Soarin, él le ofreció su casa para vivir los dos juntos, pero ella le dijo que prefería la suya. Nunca estuvieron de acuerdo en dónde vivir, así que a veces una semana se iban a la casa de Soarin en Cloudsdale y otra a la casa de ella en Ponyville. Extraño las estrellas, ¿sabes? Dijo la Pegaso viendo con algo de tristeza el cielo. Me lo imagino. Pero sin luna, las estrellas no creo que vuelvan. Pero tengo una idea para que te alegres. Soarin se levantó, estiró las alas y se acercó al borde del techo. Extendió su pata delantera hacia Rainbow. ¿Qué planeas hacer?, le preguntó con una sonrisa Dash a su marido tomando el casco que le estaba ofreciendo. Esto, contestó Soarin, dando un paso al vacío jalando a Rainbow detrás de él. Abrieron las alas al mismo tiempo y empezaron a aletear y a volar, tocando las pocas nubes que había en el cielo y sintiéndose como uno solo. Y mientras volaban, los dos sintieron que en el mundo no existía nada más que ese pequeño momento perfecto de felicidad. Y Freyce sintió como la luz del sol le calentaba la cara antes de abrir los ojos. Disfrutó un poco de la sensación antes de abrir los ojos poco a poco. Ya no estaba en la sala de Rarity, se encontraba acostada en una cama en alguna de las habitaciones de la Unicornio. Observó curiosa las sábanas que había usado para taparla la Unicornio y se alegró de comprobar que en serio estaba en una cama. Aunque su abuelo y su madre siempre le dieron el mejor lugar para dormir cuando viajaban o llegaban a un pueblo, nunca había podido usar una cama. Se sentía como nueva, había tenido un sueño alegre. Habían tenido que ver con su abuelo y con Escotaloro, pero la niña no lograba recordar qué era lo que había pasado en el sueño. Lo único que sabía era que había sido un sueño lindo, fuera de las pesadillas que la habían atormentado desde el día que dejó a Clerosa. Se sentó en la cama y miró por la ventana, era un día claro. Vio como Rainbow Dash pasaba como un rayo quitando las pocas nubes del cielo, Scott la seguía de cerca también quitando cuanta nube se le ponía enfrente. Sonrió un poco al verlas.
Se preguntó qué sería de ella en ese pueblo, pero se calmó un poco cuando pensó en cómo la había defendido la Pegaso de color naranja y cómo su hermana la había respaldado. La potranca no sabía aún bien qué rango tenía Rainbow dentro de la resistencia, pero se había dado cuenta de que era uno alto. En ese momento se abrió la puerta de la habitación. «Oh, veo que ya te levantaste», Freice le dijo con una sonrisa Rarity, que llevaba a medio poner su armadura. «Venía a despertarte y a decirte que el desayuno ya estaba en la mesa». «¿Desayuno?», repitió la potra sin creérselo. ¿En serio? Claro. ¿Nunca te hicieron un desayuno?». La niña negó con la cabeza y la sonrisa de Rarity desapareció de su rostro. ¿Es en serio? Freice asintió porque siempre nos tuvimos que mover de un lado a otro, comíamos lo que nos encontrábamos en los bosques o los campos o lo que nos quisieran dar otros ponis cuando nos alojábamos en su casa o nos veían pasar. Dijo la niña. Había días en los que ninguno de nosotros comía nada. Rarity se quedó muda al escuchar lo que Freice la acaba de decir. No se podía imaginar lo dura que debió de haber sido la vida de la potranca antes de llegar a Ponyville. Bueno, dijo con una sonrisa forzada, ahora ya tienes un desayuno y te espera en la mesa. Freice asintió y echó un último vistazo por la ventana antes de seguir a Rarity, que acaba de bajar por las escaleras. El olor de comida recién hecha se esparcía por toda la casa y a la niña se le hizo agua a la boca, nunca había olido algo así de delicioso. Cuando llegó a la cocina poco le faltó para saltar de emoción cuando vio en un plato huevos revueltos acompañados de lo que parecía ser puré de manzana. Se sentó a toda prisa en la mesa y empezó a comer igual de rápido. Rarity se empezó a reír cuando la vio. Al pasar de los años Rarity había tenido que dejar parte de sus gestos y costumbres refinadas y de la alta sociedad en el olvido para poder sobrevivir. Ya no le molestaba el simple hecho de que una potra no comiera con tanta educación como cualquier pony, no la podía culpar tampoco. La pobre niña jamás había conocido nada de buenos modales en toda su vida. Cuando Freice terminó, decidió que ya era un buen momento para que esta viera el pueblo. «Vamos a ver el pueblo», le dijo la unicornio a la potranca. «Y después de eso te enseñaré dónde vamos a partir tu magia, ¿te parece bien?». La niña asintió y se pasó rápidamente el jugo de naranja que tenía en la boca y salió detrás de la pony blanca. La luz del sol calentó el cuerpo de Freice y el olor a primavera le invadió las fosas nasales. El pueblo tenía una pinta muy diferente a como lo había tenido cuando llegó. «Este pueblo se llama Ponyville y fue el primero en ser invadido por los guardianes», le dijo la yegua a Freice. «Actualmente es la base de la resistencia. Casi todos los ponis que conozcas aquí responden ante las órdenes de Rainbow Dash, incluso Ancient Dust». La niña asintió, absorbiendo la información como una esponja. «Rarity, si Rainbow es la general en jefe de aquí, ¿a qué se dedican ustedes?». «Bueno, yo le enseño a los unicornios cómo realizar el hechizo de luz interior y al resto de los ponis cómo usarlo. Applejad les enseña lucha cuerpo a cuerpo a cada uno de los reclutas, Pinkie suele mantener el ánimo alto de los escuadrones y Fluttershy se encarga de hacerle de niñera», contestó la unicornio. «Todas ponemos nuestro granito de arena para ayudar», añadió. Caminaron un poco más hasta que de repente ante ellas salió volando como un rayo una pony Pegaso de color amarillo, de crin roja y de ojos verdes. Se descontroló y cayó sin querer en unos arbustos que estaban al lado del camino. «Romeepol, espera a que ponga mis cascos sobre ti», gritó la voz de una Pegaso de color amarillo, crin rosa y de ojos azules que volaba directamente hacia los arbustos. «Oh no, pensé que había volado rápido esta vez», dijo la pony, que al ver a Rarity se apresuró a ponerse detrás de ella. «Rarity, protégeme de mamá, por favor». En ese momento la niña reparó en la presencia de Freice. «¿Quién eres tú? ¿Alguien nuevo?». Antes de que la potranca pudiera abrir la boca, la Pegaso, que era la madre de Rome, aterrizó enfrente de Rarity. «Fluttershy, cariño, me da mucho gusto verte», dijo en una sonrisa la unicornio hacia su amiga. «Igualmente, Rarity», respondió Fluttershy con una voz más suave de la que había usado antes para gritarle a su hija. «Lamento los inconvenientes que pudo haber causado Rome y desde que cumplió los 12 y obtuvo su cutie marca ha estado así de mal portada». La unicornio rió y se movió a un lado para dejar al descubierto a la potranca, que se escondía detrás de ella. Rome veía con ojos de disculpa a su madre. «Jovencita, ya te he dicho que eso de volar descontroladamente en contra de los demás ponis es una falta de respeto enorme», volvió a decir en tono severo la Pegaso a su hija. «Pero mamá, quería ir a ayudar papá con los huertos que aún quedan de su Eete Polacres». Fluttershy puso los ojos en blanco. Ella y Big Macintosh se habían casado unos 5 años antes que Soarin y Rainbow Dash.
Pasaron 2 años en calma, viviendo en la cabaña que Big Mac había construido para ellos. Esta se encontraba a mitad de uno de los huertos más grandes de Sueete Polacres. Cuando la Reina Oscura desterró a Celestia y los guardianes se hicieron con el poder de Ponyville, el huerto de manzanas de la familia Apple quedó en el olvido. Cuando la resistencia volvió a apoderarse del pueblo, la única parte rescatable de Sueete Polacres fue precisamente ese huerto en el cual Big Mac había construido la cabaña que solo por unos cuantos años había sido el paraíso para él y Fluttershy. Su hija, Rome Apple, había nacido 2 años antes que la Reina Oscura Tomare Equestria y era una Pegaso igual que su madre. A Rome le encantaba volar, pero había algo que le volvía loca: las manzanas. Big Macintosh la solía llevar con él cuando iban a recoger las pocas manzanas que salían del huerto y le platicaba cómo hacer que un árbol creciera grande y fuerte, y con la ayuda de su hija, Big Mac logró que más de la mitad de los árboles del huerto volviesen a dar manzanas. Conforme pasaron los años, Rome descubrió que su talento especial era el cuidado de los árboles de manzana y su cutie mark era un manzano con un arco iris encima. Siempre que podía se le escapaba a su madre para ir a ayudar a su papá a los huertos. Fluttershy a veces no la quería dejar ir por el temor de que los guardianes atacaran a los dos debido que el huerto era muy llamativo. Más aún así, Rome se las ingeniaba para quitarse de encima a su mamá e ir al huerto. Bluesky, su segundo hijo, por otro lado, no tenía ningún interés en las manzanas y le encantaba volar, aunque sus alas eran algo débiles y apenas se estaba enseñando a volar. El niño tenía la edad de Freyce y fue concebido cuando apenas la resistencia se estaba formando. El niño no tenía nada de azul en su pelaje o melena, pero su madre le quiso dar el nombre de un Pegaso aunque no tuviera nada que ver con su aspecto físico. La crin de Bluesky era de color café, sus ojos de color azul como los de su mamá y la piel del mismo tono rojizo que el de su padre. «Te dije que hoy no irías», le dijo severa Fluttershy a su hija. «Además, hoy es el día en que tu padre reparte las manzanas entre todo Ponyville». Rome estaba abriendo la boca cuando la Pegaso la interrumpió. «Nada de iré a ver los árboles, jovencita. Es tu talento especial, pero tienes que pensar en tu seguridad también». La Pony amarilla hizo una pausa. «Ahora vete a casa. Bluesky tiene que ir a su clase de vuelo con Scotalo y sabes que aún no puede volar solo hasta la donde es la clase». «Pero mamá», y sin rechistar, jovencita. «Ahora ve a hacer lo que te dije». Rome refunfuñó y vio curiosa a Freyce antes de irse por el mismo lugar por el que habían venido. Fluttershy y Big Mac ya no vivían en la cabaña, ahora se conformaban con vivir en una de las casas que había quedado vacía tras la invasión de los guardianes. Sueete Polacres era un lugar algo peligroso, ya que no había tantos ponis como para cuidar el muro del lado del huerto, así que preferían vivir en los límites del pueblo. Solo a ese momento la Pegaso reparó en la presencia de Freyce. «Hola», digo amablemente. «Me dijeron que había llegado alguien nuevo al pueblo, pero no tuve el placer de verte ayer. Eres Freyce, ¿no?». La niña vio con desconfianza a la Pegaso y volteó a ver a Rarity, que se limitó a asentir, animándola a que hablara. «Sí», contestó la potranca haciendo reír a Fluttershy. «¿Tú cómo te llamas?». «Soy Fluttershy», dijo alegremente la Pegaso. «¿Sabes? Eres de la edad de mi hijo Bluesky. ¿Tienes 8? «No lo sé, supongo», respondió Freyce. «Nunca me dijeron cuándo era mi cumpleaños o celebramos alguno, así que si parezco de 8, supongo que tengo 8. Fluttershy se quedó fría al escuchar eso. Al parecer la potranca tenía una capacidad especial para decir cosas que incomodaban a los demás ponis con una franqueza increíble. La Pegaso miró a la unicornio, que se limitó a sentir. «Fue un placer conocerte, Freyce», le dijo Rarity. «Me supongo que tú le enseñarás la magia y eso, ¿no?». «Sí, querida. Estará conmigo hasta que Rainbow venga por ella». «Oh», se limitó a responder la Pegaso. «Bueno, las tengo que dejar, tengo que cuidar de mis 2 hijos y el de Applejack». «Suerte, Freyce», dijo antes de irse volando rumbo a su casa. La niña vio cómo se alejaba volando y se preguntó si algún día lograría usar sus alas así algún día. «Freyce, sígueme. Ya es hora de que iniciemos con tus lecciones de magia», le dijo Rarity con una sonrisa. Y la potranca se limpió el sudor de la frente. Se sentía agotada. No sabía cuánto tiempo llevaba practicando ni qué horas eran, pero se sentía más fatigada de lo que había estado en toda su vida. Rarity le enseñó a cómo encender su cuerno, lo cual le pareció algo sencillo a Freyce. Había logrado que su cuerno iluminara la fría y oscura habitación. «Vamos, Freyce, sé que puede hacerlo», le animó la unicornio a su alumna. «Cuando iluminaste tu cuerno la pudiste hacer muy bien.
Es y muy pesada, murmuró en respuesta a la niña, mientras trataba de hacer levitar la pequeña roca que Rarity le indicaba. El aura azul celeste que rodeaba a la roca se desvaneció en cuanto Freice la dejó caer. Estaba jadeando por el esfuerzo. Lo siento, Rarity, pero no puedo. La unicornio sonrió un poco y se dirigió hacia la potranca. Le costaba creer que la niña aún no había podido levantar la roca, era una alicornio después de todo. Eso le preocupa un poco, la magia de Freice era como la de un unicornio débil, empezaba a sospechar sobre algún tipo de bloqueo que tuviera la niña que no le dejaba salir la magia como era debido. Es hora de probar otra forma de enseñanza, pensó. La potranca vio con ansiedad cómo se acercaba su maestra hasta ella, se sentía bastante fracasada por no levantar aquel mísero guijarro. Se estaba preparando para recibir un regaño y esperó gritos de parte de la unicornio, pero le sorprendió que ésta se parara a su lado nada más. Tranquila, le dijo en tono suave y amable. Todos vamos a un paso diferente, pueda que ahora no puedas, pero es cosa de práctica. ¿Qué tal si nunca puedo, Rarity?, dijo angustiada la niña. ¿Qué tal si solo este cuerno sirve para hacer luz y nada más? No digas tonterías, Freice, contestó la unicornio. Sé que eres capaz de eso y más. Ahora, oíme muy bien y hazme caso a lo que te digo, ¿ok? Freice asintió. Rarity se inclinó hasta quedar a su altura y le empezó a susurrar al oído. Cierra los ojos. La niña obedeció. Quiero que te imagines la roca que tienes que levantar. Piensa en su textura, en su tamaño, en su peso, su color y incluso imagínate su sabor. Freice obedeció y enseguida a su mente vino la imagen de la roca que no podía levantar, se imaginó cuánto pesaba si la levantaba con el caso o con la boca y supo que no pesaba mucho. Pronto toda su atención estaba concentrada en ese simple guijarro. ¿Ya lo tienes? La niña asintió. Bien, ahora quiero que te imagines que la levantas. Imagina cómo pesa cuando la levantas con el casco. Mas no te muevas, deja que la fuerza de tu casco o boca salga por el cuerno. La potranca se imaginó a ella misma tomando la roca y dejó salir la fuerza de ese pequeño esfuerzo por el cuerno, casi de forma inconsciente. En ese momento Rarity emocionada le susurró al oído. Abre los ojos. Freice abrió poco a poco los ojos y se sorprendió al ver el guijarro levitando con el aura de su magia alrededor. Sonrió feliz, pero casi enseguida en cuanto se desconcentró la roca volvió a pesarle y esta cayó de nuevo al suelo. Angustiada y apenada volteó a ver a Rarity. Pero esta solo le estaba sonriendo. Beth, te dije que podrías hacerlo. Solo es cuestión de práctica. Freice también sonrió y abrazó a la unicornio, que sorprendida le devolvió el abrazo, sentía como un sentimiento de empatía le nacía a esa pequeña alicornio. En ese momento la casa en la cual estaba se abrió y por ella entró Suarín volando ligeramente. Espero no interrumpir nada, murmuró con una sonrisa. ¿Cómo van? Bastante bien, Freice ya pudo levitar su primer objeto, respondió Rarity. Me alegro mucho, dijo sin dejar de sonreír el Pegaso. Rarity era una de las amigas de su esposa que mejor le caía. Me preguntaba si ya había terminado para ver si podía irme llevando a Freice para enseñarle dónde va a dormir. ¿No me puedo quedar con Rarity?, preguntó la niña. El Pegaso la miró. No puedes, pequeña. Verás, el cuarto en el que te quedaste ayer era el que usamos normalmente para guardar provisiones. En unos días volverá a estar lleno. ¿Con quién voy a ir entonces? Pues, conmigo y Rainbow, respondió el ex Wonderbolt. Somos los únicos que tenemos cupo para alguien más en nuestra casa. ¿Con ustedes?, dijo incrédula Rarity. ¿Están seguros? Claro que sí. Bueno, dijo sin creérselo mucho la unicornio. ¿Dónde está Rainbow? Pensé que ella vendría contigo por Freice. Fue a ver a Applejack, al parecer tienen una junta urgente. Discord acaba de volver del Imperio de Cristal, me pidió que también te dijera que fueras. Es en el ayuntamiento. ¿Yo, para qué? No tengo idea, solo me dijo que te dijera que tenías que ir, que era algo importante. Contestó Suarín encogiéndose hombros. Rarity suspiró. Bueno, supongo que nos vemos mañana, ¿no?, le dijo a la niña antes de irse. Freice asintió entusiasmada. Depuse Rarity salió. Casi enseguida Suarín y ella salieron también de la casa en ruinas que habían usado para practicar. Ya estaba poniéndose el sol, lo cual le indicó a la niña que había estado casi todo el día practicando. Ojalá les pudiéramos dar otro espacio para que practicaran, comentó el Pegaso. Pero me temo que ese es el mejor lugar que tenemos para sea usado para tu magia.
La niña se limitó a sentir. Caminaron durante un rato en silencio hasta que llegaron a la casa de los dos Pegasos. Esta no era tan bonita como la de Rarity, pero tenía su propio encanto. Esta era de colores cálidos, lo cual hacía que enseguida se sintiese cualquiera bienvenido. Una ventana estaba abierta y de esta escapaba un olor bastante agradable. Soarin abrió la puerta y antes de entrar volvió a voltear a ver a Freice. «Pero qué tonto soy», dijo mientras se daba un golpecito en la frente con el casco. «Creo que no me he presentado debidamente. Me llamo Soarin y soy el esposo de Rainbow Dash. ¿Tú cómo te llamas?» Freice, respondió la niña, sonriendo tímidamente. Soarin le devolvió la sonrisa e invitó a entrar a Freice a la casa. El interior de esta, al igual que de afuera, era muy acogedor. La chimenea estaba encendida y la casa en general estaba muy iluminada. «Vamos, pasa. De seguro ya oliste lo que estoy cocinando», dijo amablemente el Pegaso mientras dejaba pasar a la potranca y él cerraba la puerta. «Aproveche que hoy repartieron las manzanas para hacer algo de pie de manzana y jugo», exclamó emocionado. «Espero que te gusten las manzanas, las de aquí son las mejores que yo he probado». Freice se limitó a asentir y sonrió al ver los brinquitos que el Pegaso daba por la emoción. Algo en su interior le dijo que ella y el esposo de Rainbow se llevarían bastante bien. Eso es todo por hoy. Por favor denle like, suscríbanse y comenten, eso me ayudaría y me daría motivación para seguir trayendo esta y otras historias al canal y a este formato.